comenzamos nuestro segundo encuentro del tema de profetas. Y hoy les mandé, cosa rara, dos PDF, bueno, les mandé tres porque te mandé también la bibliografía, pero mandé dos para el encuentro. Porque en realidad podría haber puesto todo en uno mismo, pero quería que el catálogo general de profetas bíblicos, que es una cierta rareza que les presento, tienen la mayor parte de ese material lo tienen en el curso de Isaías, pero no todo, este está más completo. Es un catálogo que hice yo mismo, basándome por supuesto en bibliografía y todo esto, ¿no? Pero es un catálogo difícil de conseguir porque es exhaustivo, es decir, están todos los profetas que se nombran o que se individualizan, aunque no se les ponga un nombre de persona, a lo largo no solo del Antiguo Testamento, sino de toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento. Entonces, ese ocupa varias diapositivas porque lo dividí en etapas y me gustaría dedicarle por lo menos al conocimiento de ese catálogo, la última parte de este encuentro. Obviamente, no vamos a leer el catálogo exhaustivamente porque no tiene sentido, son nombres propios, pero sí que me gustaría que vean la división de las distintas etapas y qué cosas van apareciendo en ese catálogo, porque no aporta mucha información hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, si puedo, si llegamos bien a horario, me gustaría la media hora final de la clase dedicarla a la lectura o a comprender este catálogo. Pero claro, el tema central está expuesto en el primer PDF, que se llama Rasgos Esenciales del Profetismo. Yo vengo estudiando tanto el tema en estos días, obviamente, y preparando para el curso, y ya antes de empezar el curso y todo esto, que a mí me parece que ya vamos por la clase 15ª, pero en realidad vamos recién por la segunda, así que seguimos acercándonos al fenómeno del profetismo, y sobre todo yendo por distintos caminos. Como hicimos bien la semana pasada, abrimos como un gran abanico, donde nos aparecía el profetismo desde distintas facetas. Las palabras que se utilizan, la terminología que luego utilizará la traducción griega de los 70, y ya hemos visto que ahí aparecía una cosa rara, que es que los 70 se inventan una palabra, el falso profeta, que no existe en el vocabulario de la Biblia hebrea, ¿no? No es casual que la necesidad de un nuevo concepto no aparece en el texto original de la Biblia, sino en una de sus traducciones, en la más importante, claro. Hoy vamos a abordar, de todo eso que vimos la semana pasada, vamos a quedarnos con profundizar en esto que llamé los rasgos esenciales. Y me gustaría comenzar con una cita, la tienen en la diapositiva 2, una cita de Norbert Loefink, que es un exégeta, bueno, recién retirado, o sea que se puede decir que es perfectamente contemporáneo, ¿no? Loefink es un exégeta alemán, jesuita, autor de obras preciosas, incluso junto con su hermano, un gran animador del movimiento eclesiológico después del Vaticano II en Alemania. Es una persona así de una comprensión muy grande del fenómeno del profetismo, sobre el cual ha escrito obras realmente valiosas. Hay en español un trabajo de él muy lindo, que lo puse ahí en bibliografía. En la bibliografía les figura una obra que es de Ángel González, Norbert Loefink y Gerhard von Rad, Profetas verdaderos, profetas falsos. En realidad no es una obra de ellos tres, es simplemente que la editorial Sígueme tomó un trabajo de cada uno y armó esta presentación de un tema difícil de situar. Nosotros, de las 10 clases del curso, nos ocupará por lo menos 2 o 3 este tema, que es el tema de los falsos profetas, ¿no? Entonces Sígueme
Pero un segundito que lo incluyo a Miguel. Sígueme, tomó 3 trabajos de 3 exégetas, además de distintos momentos y de distinta procedencia, y armó ese volumen. Y entre ellos un tratadito breve que se los recomiendo, y dentro de que la obra en sí puede tener momentos difíciles como el de von Rad, ese tratadito vale la pena que lo lean. Se llama Profetas de ayer y de hoy, así se llama ese capítulo del libro, que se los recomiendo de verdad. Es un librito hermoso, no es largo esa parte. Y de allí tomo precisamente la cita inicial de nuestro PDF. ¿Por qué? Porque hace una insistencia que a veces simplemente hablamos del profetismo y se nos escapa esto importante. Fíjense que nuestro curso se llama El profetismo. Bien, en el antiguo Israel no solo había profetas concretos, sino algo así como un profetismo. Es verdad que los grandes profetas de la Escritura, un Amós, un Isaías, un Jeremías, se saben llamados personalmente por su Dios para ser sus mensajeros. Incluso observamos que Amós y Jeremías se distancian conscientemente de los otros profetas. Y yo agregaría que no son los únicos, ¿no? Sin embargo, todos ellos saben que se encuentran inmersos en una tradición profética y que todos los profetas del Señor están relacionados entre sí. Es una aclaración, pero miren, valiosísima, sobre todo porque nosotros vamos a los profetas un poco con la idea de que, bueno, vamos a estudiar algunos nombres más, pero no mucho más que lo que conocemos como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Oseas, etc. Es decir, como los profetas canónicos, los profetas de los cuales tenemos una obra con su nombre. Pero en realidad el profetismo fue y es un modo de establecer el contacto de Dios con su pueblo. Es fundamentalmente eso. Y fíjense, llamé a esta clase, a la de hoy, rasgos esenciales del profetismo, porque yo le diría, hay muchos modos de ser profeta. Elías no se parece a su discípulo Eliseo. Samuel no se parece a Jeremías, y Ezequiel es sin duda muy distinto de Isaías, pero todos comparten un rasgo esencial por lo menos, en realidad más, pero un rasgo esencial por lo menos, que es que en su tarea ellos pretenden, sienten que hacen y efectivamente son percibidos por el pueblo creyente, como haciendo presente a Dios, o a su voluntad, o a sus exigencias, o a su castigo, o a su premio, o a su consuelo, pero a Dios. Comunicar la presencia de Dios, yo les diría que es el rasgo esencial del profeta. Ustedes me dirán, no hace falta tanto aspaviento para eso, en realidad la religión siempre busca eso. Sí, la religión lo busca, pero los profetas, en una persona concreta, afirman conseguir efectivamente la presencia de ese Dios. O sea, ese Dios que es invisible, incomprensible, inescrutable, inaudible, porque si alguien viene y le dice yo oí a Dios, le tomamos la fiebre, ¿verdad? Sin embargo, en esa persona se vuelve audible, visible, expresa efectivamente la voluntad o por lo menos la presencia de Dios. Junto a esto algunos otros elementos. Junto a esto, y yo les diría casi como concomitante con esto, como unido a esto, es que la persona del profeta es siempre una persona carismática.
No en el sentido vulgar del término, de que es una persona, como decimos, un artista muy carismático, porque es muy atractivo, porque se mueve. No, no en ese sentido. Es carismático porque la elección de esa persona es un acto libre de la voluntad divina. Eso quiere decir para nosotros carismático, que la elección de esa persona no depende de un entramado institucional, no depende de algo previo, que nosotros podamos deducir. Esta persona va a ser profeta porque se deduce de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. No, la elección del profeta es un acto carismático de Dios. Incluso esa persona puede pertenecer, como les pongo aquí, a una institución religiosa. Existían, y los vamos a mencionar hoy mismo, en Israel, las llamadas hermandades proféticas. Por ejemplo, Elías pertenecía a una hermandad profética, Eliseo pertenece a una hermandad profética, Samuel pertenece a una estructura, en este caso, de santuario, ¿sí? Pueden ser sacerdotes como Ezequiel. No quiere decir que necesariamente tengan que estar totalmente por fuera de la estructura religiosa, ni siquiera enfrentados a esa estructura religiosa, que no tienen por qué estarlo. Pero aunque estén inmersos en la institución religiosa, la elección del profeta como profeta, la investidura de él como profeta, es un acto individual y único hecho por Dios en él. De allí que el profeta se vea como empujado a contarnos por qué él es profeta. Porque claro, no hay nada de donde yo lo pueda deducir. Absolutamente nada. El profetismo entonces, fíjense, rasgo esencial, es carismático. Pero es carismático porque precisamente la tarea fundamental es comunicar la presencia o voluntad de Dios. Y un tercer aspecto, que es muy importante dentro de lo que es las distintas formas que va adquiriendo el profetismo en la historia, siempre aparece, por eso estos son rasgos esenciales, porque aparecen siempre. Un tercer aspecto es que en la presencia, en la palabra del profeta, en la predicación del profeta, en la actuación del profeta, siempre aparece un rasgo de novedad. ¿Qué es esto de un rasgo de novedad? Ya vamos a definir, ya vamos a meternos más de lleno en lo que es el mensaje de los profetas, qué buscan ellos, qué enseñan los profetas. Y vamos a ver que siempre tiene que ver con la tradición. Los profetas, ya sea, por ejemplo, digamos, el profeta reactualiza la alianza de Dios con el pueblo. Reactualiza, ¿ven? O sea, está la alianza y hay que volver a ponerla en funcionamiento. Ya sea que digamos que el profeta interpreta la ley adecuándola al tiempo en el que vive. Nuevamente, ¿ven? La ley, y estoy aquí, la ley que está atrás, estoy aquí, actualizo el significado de esa ley para nosotros, para mi tiempo, para lo que sea. El profeta siempre es un hombre, entre comillas, de tradición. Pero ¿y por qué lo digo entre comillas? Porque en realidad el profeta no solo dice lo que Dios exigió o dio o trajo o pidió o instituyó, sino que además da una nueva exigencia sobre eso. Siempre el profeta tiene un rasgo de novedad en lo que hace. Y fíjense que puede comprobarlo en la propia actuación de Jesús. Como veremos hoy mismo, el propio Jesús se entendió a sí mismo, posiblemente en parte, ¿no? Y la propia iglesia entendió a Jesús también posiblemente en parte como un profeta.
¿Quiere decir eso que Jesús es solo un profeta? No, es más que eso, pero también es un profeta. Y entonces, en él podemos comprobar estos mismos rasgos esenciales. El carácter absolutamente carismático de Jesús, es decir, Jesús no es deducible de nada. El carácter profundamente de total disposición a hacer presencia de Dios. En el caso de él todavía supera eso, porque él es el Emanuel, el Dios con nosotros, ¿no? Y el rasgo que estoy comentando de novedad. Es decir, fíjense, en el discurso de Jesús tenemos: no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a cumplimiento. Y entonces ahí uno cree que será una tarea puramente de refrescar la tradición de Israel. Pero resulta que en ese llevar a cumplimiento van quedando abolidos todos aquellos aspectos de la ley que eran excrescencias, adherencias, que no habían nacido por la voluntad de Dios. ¿Ven? Entonces, en ese apegarse a la tradición, aparece en realidad un deseo y una voluntad de novedad, de hacer presente a Dios de una manera nueva. Y eso, que en Jesús es muy claro, Jesús es clarísimo. Pero que no es algo específico de Jesús, en realidad es de todos los profetas. Por ejemplo, uno diría Elías. Ya el personaje de Elías lo tendremos que ver bastante en detalle. Espero que alcancemos a poder verlo, aunque sea en media clase. Por ejemplo, Elías, ¿qué viene a decir? Viene a decir: vosotros habéis abandonado la alianza. Ven nuevamente la función de tradición. Habéis abandonado la alianza, hay que volver a la alianza. Pero al volver a la alianza, Elías formula por primera vez, dentro de la tradición bíblica, de manera clara y rotunda, el monoteísmo tal como lo conocemos nosotros. Pero ¿cómo? ¿No lo había formulado ya Moisés? No, tal como lo conocemos nosotros, no. Digamos, dentro de la enseñanza de Moisés posiblemente está, no posiblemente, está el monoteísmo, pero puede entenderse de una manera puramente local, es decir, aquí rige este Dios y bueno, y si hay otro Dios en el pueblo de al lado, ya se apañarán ellos con su Dios. Pero nuestro Dios es Yahvé. Mientras que Elías da a eso un significado nuevo. No solo nuestro Dios es Yahvé, es que Yahvé es el único Dios posible, no hay otro. El monoteísmo realmente tal como lo comprendemos nosotros, ¿no? Que resulta ser luego un monoteísmo ético, es decir, si este es el único Dios, hay algo en lo que medirse para el comportamiento no de este o de aquel hombre consagrado en especial, sino de todos los hombres. Todos los hombres están llamados a un comportamiento de cara a un Dios que es único. Bueno, eso dejémoslo, es para analizar lo que es el monoteísmo en Elías, que lo veremos en su momento, cuando toque. Me interesa que vean, que perciban que Elías, que está llamando a lo anterior, está diciendo volvamos a la alianza, en realidad cuando él presenta esa alianza la presenta de una manera nueva. Y eso es muy especial en los profetas, es tan especial, tan esencial y tan propio de los profetas que realmente nos confunde cuando leemos. Porque claro, uno lee Isaías, por ejemplo, ¿no? O lee Jeremías, y siempre están llamando a una vuelta, no solo a una conversión, a una metanoia, a dar vuelta a la cabeza, sino a dar la vuelta en un sentido señalado, en volver a los términos de la alianza, volver a los términos de la ley, volver a el Dios único de Israel. Cada uno lo formulará de una manera, ¿no? Isaías, por ejemplo, insistirá en volver a la confianza en ese Dios, a la confianza.
podríamos decir, es un rasgo muy esencial de Isaías, es ese volver a confiar en que Yahvé es el que dirige la historia. Y sin embargo, a pesar de que todos ellos hablan de este volver se presenta con un rasgo de novedad. Ven, por ejemplo, Isaías en medio de esa vuelta va a prometer una nueva instancia de presencia de Dios en su pueblo. El Emanuel en el símbolo del primer Isaías, la vuelta del destierro con la recreación de la comunidad de la alianza, pero con límites universales en el segundo Isaías. ¿Ves? Aparece el reclamo de lo anterior, pero visto desde un impulso nuevo, algo que hay que realizar, hay una presencia de Dios que se revitaliza. Bien, estos serían para mí, les resumo entonces las tres palabritas estas: carisma, presencia y novedad. Esos serían para mí los tres rasgos más esenciales, no de este o de aquel profeta, sino del profetismo como tal en la Biblia. Aquello que hace solidarios a profetas que incluso en sus elaboraciones pueden estar bastante enfrentados. ¿Sí? Ageo, por ejemplo, es un profeta de la reconstrucción del templo y de los límites nacionales de Judá. Y el tercer Isaías, muy poco después, es un profeta que, aunque va a hablar del templo y va a hablar del culto y va a hablar de la pureza ritual, sin embargo, rompe con los límites nacionales de Judá. Yahvé es para todos los hombres, y de repente vemos entrar al templo, allí en su poema, vemos entrar al templo a gente que no pertenece, digamos, a Judá. Entonces, aunque en los temas puedan estar incluso hasta enfrentados, sin embargo, están estos tres rasgos que van a compartir. En ellos se hace presente de manera carismática Dios, planteando una nueva forma de presencia, una novedad. No necesariamente el profeta va a hacer leyes, no necesariamente. ¿Sí? A veces cuando decimos que el profeta es el intérprete de la voluntad de Dios, que no es una mala definición, el profeta es un intérprete realmente autorizado de manera especial por Dios, precisamente por eso es carismático, para interpretar la voluntad de Dios. Pero eso nos puede llevar por la idea de que lo que vale del profeta son las exigencias nuevas que él trae. Una nueva forma de comportarse, una nueva forma de entender la ley. No, todo en el profeta es presencia de Dios. Es decir, cuando leemos las confesiones de Jeremías, lo que se llaman las confesiones de Jeremías, es decir, sus quejas amargas, lacrimógenas ante Dios por haberlo elegido, y esa pesadumbre de Jeremías por no conseguir, digamos, no conseguir quedarse callado, ¿no? Tener que hablar, sentía un fuego en mis huesos que me comía, ¿no? Y entonces tiene que ponerse a toda esa queja errante de Jeremías, ese lamento permanente, que justifica que hablemos de jeremiada cuando alguien se queja mucho. Todo eso es profetismo también. O sea, todo eso es un modo de presencia de Dios. No es casual que en ese modo sufriente de realizar la comunión con Dios se haya inspirado el segundo Isaías para dibujar la figura de su siervo doliente, posiblemente. Y luego la fe cristiana para interpretar y comprender y expresar la figura de Jesús. Y fíjense que no son nada de todo eso, son nuevas exigencias de parte de Dios, ni nuevas leyes, ni nada que relacionemos
con un aspecto legal. ¿Ven? Entonces, cuidado con, o sea, está bien la definición, trae la exigencia concreta de Dios, interpreta de manera concreta la voluntad de Dios, pero cuidado de no reducir eso a nuevas leyes o simplemente al aspecto ético de la predicación del profeta. Todo en el profeta es presencia de Dios. A veces es una presencia en lucha, a veces es una presencia paradójica de Dios, ¿sí? Como este caso que les menciono, pero sigue siendo una presencia de Dios. Bien. ¿De qué modo se manifiesta el profetismo? No es lo mismo que la esencia, o que lo esencial, o que los rasgos esenciales del profetismo. Esos rasgos esenciales adquieren formas muy diversas a lo largo de la historia. Cuando luego dentro de un rato veamos el catálogo general de profetas, veremos que hay presentes infinidad de nombres y de estilos, podríamos decirlo así. En general, en el período más antiguo de Israel, en el primer periodo del profetismo, se da más el profeta que podríamos llamar extático, es decir, extático, con X, no con S. O sea, no estático de estar de pie, sino de entrar en éxtasis. El profeta es tomado por Dios. El profeta, claro, ¿cómo se ve ese éxtasis? A través del trance profético. Hay una escena muy, muy curiosa para nosotros, ¿no? Pero bueno, no es curiosa para el momento. Y de hecho no la cuenta el libro de Samuel como una cosa rara. Es raro de quién es el que entra en éxtasis, pero no en sí el éxtasis. Bueno, David está huyendo y Saúl lo persigue. Estamos en 1 Samuel capítulo 19. Ya saben que en determinado momento Saúl pierde el norte, con Saúl que ha sido nombrado por Dios rey de Israel a través del profeta Samuel, ha sido ungido por Dios como rey, y sin embargo en determinado momento pierde el norte, y se vuelve loco, de verdad. Y entre otras cosas, siente unos celos enfermizos por David, y él va viendo cómo el poder que él tenía se va transfiriendo, sin que pueda detenerlo, se va transfiriendo a David. Entonces, bueno, empieza la persecución abierta contra David, ¿no? Entonces, David huye y Samuel, el profeta, lo recibe a David y va a esconderse en Ramá. Ramá es el sitio donde están las celdas de los profetas. Los profetas viven como lo que muy posteriormente van a ser los eremitas del desierto. Viven en celdas y tienen allí sus encuentros proféticos, son como una hermandad, ¿no? Y entonces va a decir el texto: avisaron a Saúl, mira, David está en las celdas de Ramá. Mandó Saúl emisarios para prender a David. Vieron estos la agrupación de los profetas en trance de profetizar, con Samuel a la cabeza. Vino sobre los emisarios de Saúl el Espíritu de Dios y también ellos se pusieron en trance. Se lo comunicaron a Saúl y envió nuevos emisarios que también se pusieron en trance. Saúl volvió a enviar emisarios por tercera vez y también estos se pusieron en trance. Entonces partió él mismo para Ramá y llegó a la gran cisterna de la era que está en Secú, y preguntó: ¿dónde están Samuel y David? Y le dijeron: están en las celdas de Ramá. Se fue de allí a las celdas de Ramá y vino también sobre él el Espíritu de Dios e iba caminando en trance hasta que llegó a las celdas de Ramá. También él se quitó sus vestidos y se puso en trance profético ante Samuel y quedó desnudo en tierra todo aquel día y toda aquella noche, por lo que se suele decir:
así que también Saúl entre los profetas. Bueno, es una escena muy simpática. La frase, así que también Saúl entre los profetas, se ve que habrá sido un refrán popular para querer decir algo increíble, ¿no? Algo que uno no esperaría, porque de hecho la Biblia tiene dos explicaciones al origen de esta frase, ¿no? Dos explicaciones más o menos concordantes, pero bueno, tiene dos explicaciones al origen de esta frase. Una es precisamente esta escena, ¿no? Aquí ven lo que es el trance profético. Si buscamos un parecido actual de esto, existe, es decir, hay todavía religiones primitivas donde se producen este tipo de éxtasis contagiosos y digamos automáticos. Son conocidos, por ejemplo, la macumba, este tipo de bailes que van generando un estado casi como de posesión. Con mucha menor entidad lo vemos en algunas sectas evangélicas, con menor entidad, ¿no? Quizás no tan contagioso como esto, pero se ve también en algunas misas carismáticas, o sea, nuestras, también se ven este tipo de fenómenos de posesión que, bueno, nosotros solemos verlo más como un estado psicológico, no como un estado religioso, pero sus participantes no lo ven como un estado psicológico, sino como un estado religioso, es decir, es Dios el que toma posesión del hombre, ¿no? Si le preguntáramos, vamos a una misa carismática y le preguntamos a uno que está ahí poseído por el Espíritu de Dios y profetizando en voz alta, le preguntáramos, ¿es un estado psicológico o es una posesión del Espíritu? No, sin ninguna duda nos diría, es una posesión del Espíritu. No, es difícil desde afuera evaluar ese tipo de cosas, ¿no? Realmente es difícil desde afuera. Uno viéndolo, no sé si lo han visto alguna vez en vivo, yo sí, viendo este tipo de fenómenos uno se cuestiona si todo es una actuación, si es pero bueno, de hecho se dan este tipo de trance, ¿no? En la antigüedad, en esta etapa de la religión de Israel, este tipo de trances son el modo de entrar en esa sintonía con Dios. No quiere decir que el profetismo bíblico de ese momento incluso se agote en el éxtasis. Por ejemplo, la figura de Samuel destaca por sobre ese clima, pero sin duda que el éxtasis es un momento importante, incluso un signo externo para los que rodean a estos profetas, un signo de esa presencia de Dios. Hay una escena muy linda que hoy, me parece que hoy la puse aquí como para citarla, sí, la puse como para citarla después, así que vamos a leerla después por una cuestión nada sistemática, pero va a volver a aparecer esto mismo, que es la escena de los 70 profetas de Moisés. La vamos a leer referido a otro aspecto, así que no la analizo ahora. Pero la idea es esa, es decir, el éxtasis es prácticamente uno de los primeros modos del profetismo. Prácticamente el hombre se anoticia de que puede ser receptor de la divinidad gracias a ese fenómeno que, aunque nosotros hoy califiquemos de exclusivamente psicológico, bueno, puso a los seres humanos sobre la pista de esta posibilidad que tiene el hombre de entrar en una comunión especial, distinta, exclusiva y además momentánea, porque no es que Dios toma posesión de la vida de la persona, sino que toma posesión en un determinado momento. Generalmente ese trance viene acompañado de baile, de música,
en la escena de 1 Reyes 19, donde se habla del trance profético de los profetas de Baal. Allí se ironiza sobre ese trance profético. Es muy curioso, ¿no? Porque estamos en la misma Biblia y dimos dos saltitos. Aquí estamos en 1 Samuel, donde el trance de los profetas es una cosa totalmente normal e incorporada a la religión de Israel. Pero damos dos saltitos, subimos 2 peldaños y vamos a 1 Reyes 19, que son nada más que 2 libros más tarde, pero varios siglos más tarde. Y vamos allí, y en realidad el trance ese, música y baile, y se lastiman con sus cuchillos y sangran y entran en trance y caen en tierra y desnudos y toda esa cosa. Ya la Biblia lo ve como una cosa de, claro, eso es de los de enfrente, ¿no? Eso es de los profetas de Baal. Nuestro Dios es muchísimo más elegante, ¿no? Bueno, ven, ahí tienen cómo la propia Biblia incorpora un elemento de evolución religiosa, innegable. No es solo que nosotros digamos algunos aspectos de la Biblia reflejan una mentalidad primitiva. No, es que la propia Biblia ha juzgado sus propios textos desde un punto de vista como de evolución. Bien, esto es bastante obvio, pero es interesante ver un ejemplo de cómo la propia Biblia juzga sobre su propio contenido, ¿no? Y lo ve ya de una manera nueva. Estos profetas primitivos son asimilados a la figura del vidente o del que ve, tanto el que ve lo oculto como el que ve lo futuro. Incluso por momentos, vidente y nabí, como les expliqué la semana pasada, pueden ser equivalentes. Por momentos. En general la Biblia, ya les digo, con la misma evolución, la Biblia va dejando de equiparar el profeta al vidente. Pero Samuel, por ejemplo, es a la vez profeta y vidente. Y no es como dos cosas distintas, sino que dentro de su manifestación como gran profeta de Dios está el poder ver cosas ocultas. En general el éxtasis desaparece con el desarrollo de lo que llamamos la profecía clásica. Pero no debemos apartarlo como una cosa, como hará 1 Reyes 19, eso pertenece al de enfrente. No, tenemos que ser conscientes de que el éxtasis está en el inicio del profetismo, precisamente como el primer signo de la presencia divina. Yo pienso que tenemos que mantener esa referencia porque, por varios motivos. Primero, porque históricamente es así, es decir, porque el profetismo contiene una referencia a lo extático, ¿no? Y si eso está en la historia, hay que saberlo, porque cuando uno lee la Biblia, lee todo, lee también eso, y no es un fenómeno tan extraño. En segundo lugar, porque en realidad, aunque el éxtasis como tal desaparece, no desaparece del todo. Por ejemplo, la apocalíptica, que no es profetismo en sentido estricto, pero la propia apocalíptica pretende ser el sucesor del profetismo. Cuando se acabó la profecía, la apocalíptica viene a decir, nosotros somos los herederos de ese espíritu profético. Ahora el Espíritu de Dios habla a través de nuestras visiones. O sea que la apocalíptica literariamente va a adoptar la ficción, la posición espiritual del éxtasis. Y nos va a contar, por ejemplo, como hará el Apocalipsis, una especie como de viaje en ensueño, que claro, si nosotros no tenemos en cuenta que en realidad el Apocalipsis está escribiendo y sabe que está escribiendo y está puliendo su obra y compagina esto con aquello, pensaríamos, como a veces se piensa, que simplemente es un éxtasis
en el cual el apocalipta está arrobado. No, el éxtasis está ahí de fondo como el marco de referencia que nuevamente nos vuelve a indicar la presencia de Dios. Entonces, también el éxtasis forma parte no solo del origen del profetismo, sino también de un indicativo que puede ser real, un éxtasis verdadero, la persona sale de sí, o puede ser un éxtasis literario, como en los Apocalipsis, pero siempre está ahí como punto de referencia. Y después que bueno, incluso dentro de los profetas clásicos tenemos no éxtasis, pero sí una cierta referencia extática. ¿Ven? Por ejemplo, Ezequiel va a profetizar haciendo gestos simbólicos. Hijo de hombre, ve y compra tal cosa, ve y o viendo visiones, algunas bastante alucinadas, como la del carro alado de Yahvé, ¿no? Es decir que son visiones limítrofes entre el éxtasis real y el elaboradísimo símbolo religioso. Uno tiene que realmente suponer que estas visiones de Ezequiel, por ejemplo, no son puramente literarias, que realmente él ve algo en su espíritu, en un ensueño, como fuere, pero que realmente ve algo, no se sienta solo a componer una visión. Realmente, si no, no se comprenderían esas visiones. El onirismo, la idea de que esas visiones están vinculadas al sueño, ¿no? A la cosa para nada lógica, para nada racional. Bueno, entonces ven, el éxtasis, aunque desaparece como modo concreto, real de realizarse la profecía, es solo una etapa inicial del profetismo, pero no desaparece de ahí del trasfondo. Y si no lo tenemos en cuenta, no entendemos nuestras propias experiencias de presencia del Espíritu en nuestras propias comunidades. Como les digo, tenemos una misa perfectamente aceptada por la Iglesia, que es la misa carismática, en donde la celebración viene acompañada de una búsqueda de una referencia a esas experiencias espirituales, ¿no? Pueden ser raras para todo el resto de los cristianos y para todo el resto de los mortales, pero evidentemente hay un conjunto de creyentes que siguen referidos a la experiencia extática, ¿no? Y Dios se está manifestando en ello, y yo pienso que sí. Sin que lo convirtamos en o que buscar ese tipo de manifestaciones impliquen una presencia mayor de Dios que en otras manifestaciones. No, pero en esas está. Si no, yo diría, casi me remito a un argumento de autoridad, si no, la Iglesia no lo autorizaría, ¿no? Es decir, si fuera una pura fantochada, una pura simulación espiritual, la Iglesia no lo autorizaría. Hay algo allí de referencia real a la presencia del Espíritu. Pero, ¿en qué se puede basar la legitimidad de eso? Bueno, pues precisamente en esto, en que el éxtasis acompaña como signo, no exclusivo, pero como signo, acompaña el desarrollo del profetismo. Lo acompaña y va perdiéndose de manera explícita, pero sigue estando ahí. Bien. Y aquí damos un pequeño saltito. Estábamos hablando del profetismo como entramado de la religión de Israel, y del profetismo como experiencia de la presencia de Dios. Pero hay un aspecto más que hay que incorporar, y que es que aunque el profetismo en realidad se ve en la actuación profética, el profetismo no es una cosa, el profetismo es una actuación. El profetismo es, por ejemplo, un oráculo profético. El profetismo es un vidente en el momento en que ve, un bailador extático en el momento en que entra en éxtasis. Eso es fundamentalmente el profetismo, es decir, se da una actuación profética que
hace visible ese profetismo. Pero es inevitable y de hecho todo el tiempo, por eso nosotros podemos saltar del profetismo a los profetas, se da el paso, podríamos decir así, de la presencia de Dios manifestada en este profeta a que este profeta es un hombre de Dios. ¿Ven la diferencia? Es decir, no basta solo con que él cada tanto tiene una actuación profética, no, indudablemente uno le exige incluso al profeta una coherencia de vida. Y fíjense que dentro de los... hay una escena muy linda en esta película State Buones Hipotete, sobre la vida no me sale ahora el santo, bueno, San Felipe Neri, sobre la vida de San Felipe Neri, una escena preciosa. Hay una pitonisa, una vidente, una mujer de Dios en Roma, y así tiene mucha fama y la van a ver, y está de moda ir a ver a la vidente, ¿no? Esta que habla en nombre de Dios, hace revelaciones en nombre de Dios. Eso pasa en todas las épocas y siempre atraen mucha gente, ¿no? Y entonces el Papa lo llama discretamente a San Felipe Neri y le dice que si no podía ir un poco discretamente a ver a esta mujer de Dios, a ver si era o no era un fenómeno divino eso, ¿no? Y entonces San Felipe Neri queda con el Papa que va a ir a verla, ¿no? Y entonces va San Felipe Neri con su calzado así muy hecho bolsa porque era pobre, ¿no? Y entonces ahí está, dice que bueno, que vino caminando y que las piedras de Roma y que y que lo otro, y le hace todo un verso, ¿no? Ahí de que lo cansado que está y qué sé yo, y le pide, se empieza a desatar así las botas, ¿no? Y le pide a ella que le ayude, ¿no? Y entonces ella es la pitonisa, ¿no? Se va a rebajar a desatarle el calzado a un don nadie que está ahí, ¿no? A un curita que está ahí. Bueno, ven, eso es un criterio de veracidad, no ya del hombre de Dios, sino de la propia profecía, ¿no? Ese criterio de coherencia. Y fíjense que la Iglesia utiliza mucho ese criterio, ¿eh? Yo les diría, cuando van esos legados pontificios a Medjugorje y a estos sitios donde hay evidencia y todo eso, lo primero que miran es la coherencia de vida del hombre de Dios. Es decir, que el salto entre la profecía y el profeta, entre la actuación profética y el ser un profeta, ese salto es, digamos, es otro rasgo esencial, ya que precisamente esta clase se llama rasgos esenciales, es otro rasgo esencial. No hay carisma sin sin que la persona sea profundamente transformada y que esa persona pase a ser no necesariamente un instrumento en el sentido mecánico del término, no va a ser un robot que deja de ser una persona, no, sigue siendo una persona, pero su propia actuación. ¿Ven cómo reconocemos, por ejemplo, la veracidad de ciertas apariciones, como puede ser Fátima, como puede ser Lourdes, disculpen, Lourdes, precisamente a través de la coherencia de los videntes, la coherencia de vida, ¿no? Por supuesto que hombre de Dios, incluso usado en la Biblia utiliza esa expresión, hombre de Dios, Ish Elohim, o sea, netamente en hebreo, varón, hombre, persona, de Dios. Es una construcción muy típica además. La Biblia utiliza esa expresión que tiene un sentido, por supuesto, mucho más amplio que profeta. Un hombre de Dios puede ser Moisés, se le dice hombre de Dios, Abraham puede ser un hombre de Dios.
Es decir, que no necesariamente son profetas, pero sin duda que el profeta tiene que ser hombre de Dios. Es decir, su vida tiene que estar tomada por Dios. Les pongo aquí, incluso con cursiva, la palabra Dios los toma. El hombre de Dios es aquel cuya voluntad y cuyo entendimiento se ponen al servicio de Dios en aquello que Dios desee expresar a través de ellos. Por lo tanto, el profeta es fundamentalmente hombre de Dios. Bien, un aspecto más. Aunque la referencia del profetismo al mensaje es muy, digamos, muy honda, el profetismo está vinculado al mensaje, el profeta dice algo en nombre de Dios, pero no siempre hay un mensaje verbal explícito. A veces no hay una manifestación de un mensaje. Esto es particularmente importante en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando San Pablo va a poner, por ejemplo, al profetismo, a los profetas, en la lista de los carismas. No necesariamente el carisma implica que el profeta dice una cosa de parte de Dios, es decir, da una exigencia, cambia una ley, revela algo oculto, no necesariamente. Aquí venía la escena esa de Números 11, muy linda además como escena, preciosa, porque además ya vamos a ver que concluye con una expectativa profética de la cual se alimenta incluso el Nuevo Testamento. Bueno, Moisés está ya realmente cansado de soportar a este pueblo, ¿no? Y entonces Dios le dice, espera un poquitito. Yahvé respondió a Moisés, ¿es acaso corta la mano de Yahvé? Ahora vas a ver si vale mi palabra o no vale. Salió Moisés y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. Perdón, estoy leyendo desde el versículo 23. Esto hay que leer toda la historia, ¿no? Desde luego. Moisés está harto ya de este pueblo y le pide a Dios que por favor le ayude de alguna manera. No puede cargar él solo humanamente con todo ese pueblo. Y entonces Yahvé le dice que le reúna 70 ancianos, ¿no? Llévalos a la tienda del encuentro y que estén allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo, tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos para que lleguen contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Bueno, entonces, ahora sí, retomamos de donde estábamos. Ya salió Moisés y transmitió al pueblo la palabra de Yahvé, luego reunió a 70 ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda. Bajó Yahvé en la nube y les habló. Luego tomó algo del espíritu que había en él, se entiende en Moisés, y se lo dio a los 70 ancianos. Fíjense qué concepción material del espíritu, ¿no? Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, acuérdense de este espíritu que baja en forma de paloma en el bautismo de Jesús, ¿no? O sea, baja así, súbitamente. En cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más. ¿Qué querrá decir aquí profetizar? Fíjense, qué relato más misterioso, ¿no? La expresión se usa así en la Biblia muchas veces, ponerse a profetizar. Pero ven que no hay una referencia a un mensaje. Ponerse a profetizar más bien parece entrar en una especie de éxtasis en lo cual toda esa persona se convierte en una presencia de Dios, ¿no? Y miren qué lindo cómo sigue el relato, ¿no? Me gustaría insistir en esa nota final, ya no volvieron a hacerlo más, o sea que ser profetas de estos 70 ancianos
Fue un estado transitorio, pero para manifestar una elección real por parte de Dios. Ellos no son investidos profetas, ellos son investidos colaboradores de Moisés y por lo tanto especies de jueces del pueblo, ¿no? Pero para validar esa función, Dios les concede un momentito de ser profetas, ¿no? Y no dan ningún mensaje. Vaya a saber qué quiere decir aquí se pusieron a profetizar. Bueno, habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. Reposó también sobre ellos el Espíritu. Claro, una cosa tan material, Dios la repartió en 70 y por lo tanto, aunque había 68, hay dos partes libres ahí volando, ¿no? Entonces, reposó también sobre ellos el Espíritu, pues aunque no habían salido a la tienda, eran de los designados y profetizaban en el campamento. Un muchacho corrió a anunciar a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que estaba al servicio de Moisés desde su mocedad, respondió y dijo: mi señor Moisés, prohíbeselo. Siempre aparece el eclesiástico justo, pidiendo prohibir algo. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Josué, que es una especie de diácono, ¿no? de Moisés aquí, le pide a Moisés que lo prohíba. Entonces le responde Moisés, y fíjense esta frase, qué preciosa, pero además de preciosa, esta frase es un motivo inspirador a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dice: ¿es que estás tú celoso por mí? ¿Quién me diera que todo el pueblo de Yahvé profetizara, porque Yahvé le daba su espíritu? Y ahí esa frase planea el Antiguo Testamento y la retoma Joel ya al final del profetismo bíblico, la retoma Joel y nos dice que en aquel día Yahvé reparte su espíritu y los jóvenes y las jóvenes profetizan. Y la retoma Hechos de los Apóstoles, cuando nos cuenta la escena de Pentecostés y nos dice que eso recuerda lo que decía Joel, que todos profetizaban. O sea que ven que es una frase ocasional, preciosa, pero ocasional. Además, el profetismo de estos 70 ancianos es un profetismo ocasional, ellos no son profetas, es para manifestar la presencia de Dios, pero a partir de todo eso tan ocasional, sin embargo, aparece un elemento fundamental del profetismo bíblico, y que es que el profetismo no es una mera función práctica, es realmente un ideal de presencia de Dios en su comunidad. Dios va rompiendo, Él va rompiendo la barrera que nos separa a los hombres de Él, barrera que tiene que ver con nosotros en particular, barrera que incluso erigimos nosotros, ¿no? Entonces Él la va rompiendo y va planteando un ideal cada vez mayor, ¿no? Y ese ideal último es que Dios se haga presente en cada uno, ¿no? Y que por lo tanto cada uno pueda ser, ya no dar un mensaje u otro, sino ser esa presencia de Dios en el mundo, ¿no? Entonces ven, fíjense qué hermoso como en esta pequeña lección de Números 11 están todos los elementos, ¿no? Está el elemento del profeta funcional, porque estos hombres tienen que cumplir una función junto a Moisés, que es conducir al pueblo, y por lo tanto Dios los acredita, pero también ese elemento ideal del profeta, no solo funcional, también ideal del profeta, como manifestación de esa presencia que Dios quiere, que va más allá de lo funcional, va más allá de dar una ley o dar una exigencia. Bien, y como último elemento, ampliamos un poquito el foco. No me voy a detener en este punto, les remito más a la bibliografía, a lo Fink en particular, aunque este mismo tema está tratado de otra manera en un cuadernillo bíblico sobre el profetismo, que también lo van a encontrar en la bibliografía. Se me va de la cabeza el título, se llama Los profetas del Antiguo Testamento, es el cuaderno bíblico número 43,
y trata el mismo tema también en uno de sus capítulos. Por cualquiera de los dos me parecen tratamientos bastante válidos. Me gusta más el de Löffing, que es que el profetismo no es algo, la institución como tal no es algo exclusivo de la Biblia. Hay presencia, hay profetismo en el entorno de Israel, hay profetismo en los pueblos cananeos, hay profetismo en Siria, hay profetismo en Mesopotamia. Y lo que es más interesante, ese profetismo tiene muchos aspectos semejantes al planteo bíblico. Es decir, a la idea de que un hombre es tomado por Dios de manera más o menos consciente, quiere o no quiere ser tomado. La Biblia va creciendo en eso y va mostrando a estos profetas como personas dispuestas a Dios. Dios las toma, es verdad, pero las toma no contra su voluntad. El Dios de Isaías 6 se pone ahí a pensar, ¿quién irá? ¿A quién podríamos mandar? Y entonces el profeta levanta la mano y dice, heme aquí, aquí estoy, mándame, envíame. Después, pobre, ¿no? Porque al que Dios envía no le ahorra sufrimiento. Pero la Biblia va a ir despojándose de ese automatismo que leímos en la escena de Samuel en la celda de Saúl en las celdas de Ramá, ¿no? Va a ir despojándose de ese automatismo. El espíritu no arroba a cualquiera ni porque sí, ni tampoco sin consentimiento, sin intervención de la voluntad del hombre. Un poco todos estos movimientos de tipo carismático, no solo el carismático católico, sino los movimientos así evangélicos y desde luego la macumba, que es un caso extremo, suenan a primitivos precisamente porque está ese elemento de automatismo, ¿no? Ese elemento de Dios me tomó sin que yo lo quisiera o lo pidiera, ¿no? El profetismo se va desgajando de eso. Pero es un elemento que está en el profetismo primitivo de la Biblia y que está en este profetismo del entorno de Israel. La Biblia recuerda un profeta que no es profeta de Yahvé, aunque claro, el relato está un poco limpiado, ¿no? Y entonces el Dios que aparece ahí hablando con Balaam es Yahvé y se lo llama Yahvé. Pero la realidad es que este es un profeta ajeno a Israel y la propia Biblia no lo llama profeta. Sin embargo, es un profeta. Y ese profeta va a tener que decir palabras de Dios. Y es muy interesante cómo la propia Biblia lo presenta como alguien que no pertenece a la comunidad de Israel, pero sí puede ser tomado legítima y verdaderamente por Dios, y sí puede ser inspirado verdaderamente por Dios. Es el hermoso relato de Números 22, es un relato entrañable, quizás más por la parte central, que es un subrelato un poco independiente. En realidad estos son dos relatos, como hace a veces la Biblia, que mezcla esas tradiciones y uno ya se marea cuando lee, ¿no? Porque dice, ¿y esto qué tiene que ver con aquello? Bueno, pues en realidad no tiene nada que ver, Es una mezcla de dos tradiciones, la tradición de Balaam y su bendición. Él es contratado por Balac para que maldiga al pueblo de Israel. Balac es un rey amorreo y tiene miedo del avance que van teniendo los israelitas por el desierto, ¿no? Y van arrollando a su paso a los pueblos cananeos, ¿no? Y entonces Balac tiene miedo y su reacción como hombre religioso también a su manera, su reacción es contratar a un profeta que le maldiga a ese pueblo, porque ustedes saben que en la mentalidad antigua las bendiciones y maldiciones son algo objetivo, ¿no? Entonces, si realmente él consigue un profeta, un hombre de Dios, que maldiga a ese pueblo con autoridad divina, va a conseguir que ese pueblo se le rinda, ¿no? Y entonces
manda a llamar a este Balaam, que es un hombre de Dios, y para que le maldiga al pueblo, ¿no? Pero Balaam le dice, bueno, yo soy un hombre de Dios, así que yo tendré que obedecer a Dios. Y hay bueno, es todo precioso el relato. En el medio está el subrelato de la burra de Balaam, que cuando ustedes lo lean, es muy lindo leerlo entero, ¿no? Pero hagan una pequeña tarea crítica, es decir, hasta el versículo 20, números 22, 1 al 20, luego separan el pequeño subrelato de la burra, 21 21 a 34, ese es el relato de la burra, ese léanlo aparte y siguen leyendo el relato original, o sea, la historia de Balaam y Balac, en el versículo 34. O sea que nos queda un bloque 1 al 20, 34 hasta el final. Eso es una cosa, Balaam y Balac. Y otro relato, la fábula de la burra de Balaam, que es preciosa, es la parte más simpática, pero que no tiene que ver con el relato original. Es una fábula sobre la obediencia a Dios. Hasta una burra está atenta a la voluntad de Dios y este hombre que se suponía de Dios no lo está. En realidad la fábula contradice un poco la tesis principal, porque en la tesis principal Balaam sí que atiende a la voluntad de Dios. Balaam, al contrario, es un hombre verdaderamente cabal, ¿no? Por eso les digo que lo tenemos que leer por separado, porque son dos relatos en cierta medida contradictorios, ¿no? Bueno, entonces les resumo un poquito. Balaam, como les dije, Balac le pide a Balaam que le maldiga al pueblo. Entonces le ofrece oro, plata, de todo, ¿no? Y entonces yo te recompensaré con grandes honores y haré todo lo que me digas. Ven, por favor, y maldíceme a ese pueblo. Respondió Balaam a los siervos de Balac, aunque me diera Balac su casa llena de plata y oro, no podría traspasar la orden de Yahvé mi Dios en nada, ni poco ni mucho. Ven que está un poco barnizado el relato, ¿no? Es directamente Yahvé el que habla aquí. Y hay momentos muy lindos, ¿no? Por ejemplo, el versículo 9, ¿no? Entró Yahvé donde Balaam y le dijo, ¿qué hombres son esos que están en tu casa? ¿No? Se imagina a Dios ahí entrando, como entra la esposa, ¿no? Y le pregunta, ¿quién estaba? Bueno, aquí pasa lo mismo, ¿no? Es un relato muy vivaz, muy antiguo, ¿no? Bueno, le responde esto Balaam a Balac, que no le va a poder decir más que lo que Yahvé le mande. Y entonces, continúa el versículo 34, dijo entonces, el versículo 35. Respondió el ángel de Yahvé a Balaam, vete con esos hombres, pero no dirás nada más que lo que yo te diga. Y Balaam marchó con los jefes de Balac. Balac cree que viene a maldecir al pueblo, pero en realidad Balaam no viene a maldecir al pueblo, viene a decir lo que Dios le diga. Entonces, oyó Balac que llegaba Balaam, salió a su encuentro hacia Ar-Moab, en la frontera de Amón, en los confines del territorio. Respondió Balaam a Balac, mira, yo ahora he venido donde ti, a ver si puedo decir algo. La palabra que ponga Dios en mi boca es la que diré. Marchó Balaam con Balac y llegaron a Kiriat Husot. Sacrificó Balac una vaca y una oveja y le envió porciones a Balaam y a los jefes que le acompañaban. A la mañana tomó Balac a Balaam y le hizo subir a Barmot Baal, desde donde se veía el extremo del campamento. Entonces Balaam le manda a construir altares y hacer sacrificios, todo, ¿no? Entonces Yahvé le puso una palabra en la boca a Balaam y le dijo, vuelve donde Balac y esto le dirás. Y él entonces entonó su trova. De Aram me hace venir Balac, el rey de Moab, desde los montes de Kedem. Ven, maldíceme a Jacob, ven, execra a Israel. ¿Cómo voy a maldecir si no maldice Dios? ¿Cómo voy a execrar si no execra Yahvé? O sea, todo lo contrario, ¿no?
De la cumbre de las peñas lo diviso, de lo alto de las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive aparte, no es contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob? ¿Quién numerará la polvareda de Israel? Muera mi alma con la muerte de los justos, sea mi paradero como el suyo. Dijo Balac a Balaam, ¿pero qué me has hecho? Para maldecir a mis enemigos te he traído y los has colmado de bendiciones. Entonces le responde Balaam diciendo, ¿no tengo yo que esmerarme en hablar todo lo que Yahvé me pone en la boca? Y entonces Balac lo agarra y lo lleva a otro sitio. Pues dice, porque así lo ves desde aquí, desde otro extremo, y no lo ves entero. En cambio desde aquí lo vas a ver entero, maldícemelo desde allí. Bueno, allí construyó altares, hace holocaustos, sacrificios. Y entonces ahí, luego de todo eso, que se supone que es mucho tiempo, él entona su trova diciendo, levántate, Balac, escucha, préstame oídos, hijo de Zippor. No es Dios un hombre para mentir, ni un hijo de hombre para volverse atrás. ¿Es que él dice y no hace, habla y no lo mantiene? He aquí que me ha tocado bendecir, y yo no me retractaré. No he divisado maldad en Jacob, ni he descubierto infortunio en Israel. Yahvé su Dios está con él, y en él se oye proclamar a un rey. Y ahí, bueno, continúa. Entonces, bueno, sigue el relato. Por supuesto, Israel gana la batalla, ¿no? Digamos, ahí se resuelve todo. Bueno, como ven, un relato precioso que nos muestra muy el sentido mismo del profetismo, y justamente lo muestra no en un profeta de Israel, sino, casi les diría, es una historia ejemplar. Aunque por supuesto remite a una tradición muy antigua, ¿no? Pero es una historia ejemplar, es decir, realmente es la muestra de lo que es el profetismo. El profetismo, el hombre de Dios está dispuesto a la divinidad y Dios puede expresarse con libertad en él porque el hombre de Dios está dispuesto. Al cabo de la historia, mucho más adelante, muy avanzada ya la teología bíblica, habrá otra historia un poquito, en algún aspecto semejante, que es la historia de Jonás, un librito que algún día lo vamos a tomar aparte, ¿no? Es una fábula, desde luego, es una historia edificante sobre un profeta díscolo, no díscolo como Balaam, porque como ven, Balaam no es díscolo, Balaam todo el tiempo, salvo en la historia de la burra, en donde sí es díscolo, Balaam es un hombre de Dios que quiere cumplir la voluntad de Dios. En el caso de Jonás, bueno, no le gusta que Dios le mande a un mensaje de salvación, él quiere que lo pierda a los enemigos. Pero, bueno, ahí estará toda la lucha de Dios con el hombre de Dios para mostrarle que en definitiva, si él es un hombre de Dios, tiene que dar el mensaje de Dios, aunque le moleste. Bueno, muy bien. Y con esto más o menos redondeamos un aspecto, que es estos rasgos esenciales, este origen extático del profetismo. Vayan acopiando datos, elementos, porque los van a ir viendo aparecer en distintas figuras, aunque esas figuras vayan siendo cada vez más avanzadas, más refinadas. Vamos a concederle unos minutitos al catálogo general de profetas. No, mi idea no es detenerme mucho en esto, pero si hace falta la semana que viene lo volvemos a tomar. Simplemente quería plantearles ciertas etapas en la historia bíblica. Podríamos llamar a esto un catálogo general de profetas, o podríamos llamarlo una línea del tiempo bíblica. Porque prácticamente vamos desde el origen hasta el Nuevo Testamento. Y en todos ellos, lo que quiero que vean es que en todos ellos hay profetas. O sea, el profetismo no es algo, a pesar de que la propia Biblia habla del final del profetismo, y a veces el Nuevo Testamento adopta una posición post-profética, por ejemplo, Hebreos 1, la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, comenzará hablando de una especie de época post-profética. Diría,
De muchas maneras y muchos modos habló Dios en la antigüedad a nuestros padres, por medio de los profetas. Hoy, en estos tiempos que son los últimos, Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo. Es decir, que es una especie de planteo post-profético. Había una cierta convicción en los rabinos de época de Jesús de que la época de los profetas se había cerrado. Y de hecho, hay algo de eso en el momento, en la transición de la época persa a la época romana. Es decir, todo ese periodo, el helenismo, que va desde el 330 hasta la época de Jesús prácticamente, en toda esa época no hay profetas, o por lo menos no hay profetas que nosotros individualicemos dentro de la propia Biblia. Por ejemplo, los macabeos cuando retoman el altar de Jerusalén, lo rompen y guardan las piedras hasta que venga un profeta que diga qué hay que hacer con ello, ¿no? Es decir, que viven como en una época post-profética, pero es el único periodo, como ven muy cercano a Jesús, el único periodo en que conscientemente se piensa que ya no hay profetas. En toda la Biblia, desde sus remotos orígenes, toda su etapa premonárquica larga, que abarca mucho, abarca desde Abraham, abarca la esclavitud en Egipto, abarca la liberación, el éxodo, hasta la fundación de la monarquía, es decir, hasta el surgimiento del profeta Samuel. Todo ese periodo tiene profetas. Algunos son profetas que hay que ponerlos, como lo puse aquí, entre corchetes. Bueno, son profetas en sentido propio. Moisés no es un profeta en sentido propio. Pero la Biblia, cuando quiere hablar de él encomiásticamente, dice: nunca ha surgido otro profeta como Moisés, con quien Dios hablaba cara a cara. O sea que no es un profeta, pero se cumple en el significado del profetismo, que es tener esa presencia y manifestar esa presencia de Dios. Aunque Josué tampoco es un profeta, es un líder carismático, pero no es exactamente un profeta, 1 Reyes 16:34 dirá que fue profeta. O sea que nuevamente ven hablando de un personaje antiguo, hablando de un personaje de estos fundacionales, cuando tiene que decir algo importante sobre él, lo asimilará a la figura de los profetas. 1 Reyes 16:34. En su tiempo Giel de Betel reedificó Jericó, al precio de Abirón su primogénito puso los fundamentos, y al precio de su hijo menor Segub puso las puertas, según la palabra que dijo Yahvé por boca de Josué, hijo de Nun. Según la palabra que dijo Yahvé. Es una fórmula muy para referirse a alguien como profeta. Yahvé observa, me pone aquí Rosario que observa pocas mujeres. No, para nada, hay muchísimas profetisas. Mira bien y observarás más mujeres. Hay muchas profetisas. Quizás estás mirando solo la diapositiva 2, pero esto es un catálogo. Bien, etapa premonárquica entonces hasta el año 1000 la puse aquí, es decir, involucramos, estamos hablando de muchos siglos, y por supuesto son pocos los personajes porque bueno, son etapas muy iniciales de los cuales tenemos prácticamente relatos referidos a unos pocos personajes. O sea que a lo largo de un mínimo de 800 años estamos concentrándonos en personajes muy característicos como son Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, Josué y los jueces. O sea que estamos hablando de personajes característicos a lo largo de una historia muy densa y muy llena de acontecimientos. Dentro de esos acontecimientos van apareciendo figuras proféticas, como vimos recién la de Balaam,
como los 70 ancianos que no son profetas, pero son investidos momentáneamente de tales. María, la hermana de Aarón, que está concebida como una especie de profetisa. Débora, llamada explícitamente profetisa. Un profeta anónimo de Jueces 6. Es decir, que la figura de los profetas van empezando a jalonar la historia de Israel. Los profetas tienen una actuación decisiva para la fundación de la monarquía. Aquí ya vemos aparecer profetas en negrita, que como les puse en la diapositiva 1, son profetas que tienen una actuación decisiva en la historia de Israel, es decir, que tienen un protagonismo de la historia de Israel. Sin duda Samuel, sin duda Natán, que es no solo el que unge a Salomón, sino el que digamos, pronuncia la profecía mesiánica por excelencia, la elección de la casa de David. Gad, profeta un poco menor, pero que en libros posteriores va adquiriendo una entidad mayor, ¿no? Este periodo dura poco tiempo, la monarquía unida, el esplendor del reino, David, Salomón, ¿no? Dura poco tiempo, pero nos da lugar a algunas figuras relevantes, como estas que les puse aquí en negrita. Ya cuando hablamos de fundación del profetismo clásico, ya nos vamos a la siguiente etapa, la etapa de los reinos, la primera etapa de los reinos desunidos, ¿no? O sea, el norte y el sur. Que abarcarían hasta el 800 más o menos, un poco más en realidad, hasta la caída de Samaria. Bueno, esta etapa, como ven aquí, ya aparecen muchos más profetas, algunos conocidos por nombre, otros completamente desconocidos, como los 100 profetas anónimos del norte, pero como ven en mucha cantidad, los 450 profetas de Baal, algunos otros profetas también anónimos, otros con nombre propio, son nombrados. Aquí están las citas, cada uno de estos de dónde proviene. Manteniéndonos dentro de esta historia de la monarquía desunida, yo lo dividí aquí en dos, hasta Eliseo y desde Eliseo, por una cuestión en realidad de tamaño de las diapositivas. Todo esto configura un periodo en donde va apareciendo ya los rasgos clásicos del profetismo. Y van apareciendo, como pueden ver, ya profetas en negrita y cursiva. Los profetas en negrita y cursiva son aquellos a los que se les atribuye un libro en la Biblia. ¿Por qué digo se les atribuye un libro en la Biblia y no digo escribieron un libro? Bueno, porque en muchos casos ese libro es una ficción literaria, como el caso de Jonás, o son oráculos que propiamente el profeta no los concibió como un libro, pero que sí sus discípulos lo compilan como libro, lo compilan a lo mejor muchos años después, haciendo alusión a nuevos acontecimientos, pero eso nos muestra ya que la palabra profética adquiere una forma canónica. ¿Se acuerdan siempre el sentido que tiene la palabra canon? Es decir, una organización de textos, una organización dotada de cierta autoridad. Bien, entonces ya tenemos aquí los primeros profetas escritos: Amós, Oseas, Isaías, Miqueas. El cuarteto que es la expresión misma del clasicismo profético, ¿no? Sobre todo Isaías. Hay profetas del norte, hay profetas del sur. Estamos todavía en los reinos desunidos, hasta la caída del reino del norte, en el año 723, ¿no? En el año 723 se produce no solo la caída del reino del norte, sino la primera gran frustración religiosa en Israel. Resulta que era posible que Dios se desentendiera de su pueblo. Eso era posible. Entonces el sur adquiere un nuevo talante. El sur todavía existe como reino de Dios, pero con una nueva prevención. Resulta que es posible que Dios los abandone, porque ya abandonó al norte. Entonces,
hay una nueva reflexión sobre el pacto de Dios. Resulta que ese pacto de Dios no es un jolgorio, no es hacer cualquier cosa, total somos el pueblo de Dios. Aparecen nuevos profetas, ya ahora como ven, estoy en la diapositiva 6, como ven ya son todos profetas que han dejado alguna estela escrita, salvo aquí alguno que menciona en el libro de Jeremías, lo menciona varias veces. En el libro de Jeremías se mencionan varios profetas, pero aquí ya estos profetas ven que está fuertemente atado al mensaje escrito. Luego los profetas del exilio, se produce ese abandono de Yahvé, Dios le suelta a su pueblo y lo deja a su suerte, y su suerte es una suerte trágica. Sobreviene el exilio, pero en el exilio aparecen profetas, tanto verdaderos como falsos, y aparece el problema de la falsa profecía. Ya había aparecido el problema de la falsa profecía. El problema de la falsa profecía acompaña al profetismo. ¿Cómo sé que un profeta es verdadero? Pero en el exilio se hace un problema más acuciante, ¿no? Porque aparecen estos falsos profetas que dicen, no, Dios está con nosotros. Ya van a ver, la semana que viene volvemos a Jerusalén, ¿no? Y no es así. Entonces, Ezequiel aparece como un profeta en cierto sentido trágico, porque él tiene que anunciar que Babilonia no es una cosa temporaria, que es una cosa que no tiene un límite temporal definido. Luego ya sobre el final del exilio, el segundo Isaías, posiblemente de lo más importante que ha aparecido en la historia del profetismo, ¿no? Anunciando el fin del destierro, se ha pagado tu deuda, se ha cumplido toda tu culpa, ya el Señor te ha purificado, y ya vas a volver. Luego el post-exilio, la etapa persa, llamada la etapa persa, es decir, cuando Judá está políticamente sometida al poder persa. Allí aparecen los últimos profetas escritos. Ageo, Zacarías, tercer Isaías, la parte final del profeta Isaías, Malaquías, Abdías, Joel y el llamado segundo Zacarías, es decir, la parte final del libro de Zacarías. Luego el helenismo, que como les digo oficialmente no se considera que haya espíritu profético. El libro de Daniel, por ejemplo, concebido en esta época, nosotros lo tenemos dentro del profetismo, pero la Biblia hebrea no lo reconoce como libro profético. Y luego ya el Nuevo Testamento. Jesús se ve a sí mismo como profeta, su comunidad lo ve como profeta, él es visto por sus contemporáneos como un profeta, y él habla de su comunidad como una comunidad profética. De todo esto les puse algunas citas, hay muchas más, por supuesto, en los evangelios para avalar esto, pero de cada una de estas afirmaciones podemos encontrar una referencia en los evangelios, ¿no? Y luego ya el Nuevo Testamento, revísenla, esta diapositiva, vean cómo aparece el profetismo en distintos momentos del Nuevo Testamento. Como les dije, era simplemente presentarles un catálogo exhaustivo, es para que ustedes lo vean y lo lean, les llame la atención, vayan a los textos que están citados, vean cómo se menciona. No tiene sentido una lectura exhaustiva de esto hecha por mí, tiene sentido que ustedes se detengan en esto. Por ejemplo, Rosario dijo, hay pocas mujeres. Bueno, pues véanla bien, verán que no hay pocas y busquen las citas, vean cómo aparecen esas profetisas, ¿no? Es una manera de entrar. Ese es el sentido de la lista, y que esté un poco como trasfondo, porque vean que el profetismo, tal como comencé hoy la clase, y así la quiero terminar, con la cita esta de Lofink, ¿no? Todos ellos saben que se encuentran inmersos en una tradición profética y que todos los profetas del Señor están relacionados entre sí. Y si resulta que la fe cristiana es la comunidad
en donde el Señor ha repartido su espíritu es que todo esto que formamos nosotros como creyentes es también una comunidad profética, ¿no? Bueno, muy bien, nos vemos el miércoles que viene con este tema y continuamos avanzando, ahondando en este espíritu profético.